damos la bienvenida a otro episodio más de Voces de la Frontera. Soy Hilda García Pérez del Colegio de la Frontera Norte en Nogales, Sonora, y el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, a la doctora María Guadalupe González Lizárraga, subsecretaria de Políticas Educativa y Participación Social de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. Bienvenida, subsecretaria. Muchas gracias, Hilda, por la invitación y por estar aquí compartiendo este espacio con ustedes. Gracias por acompañarnos. También está mi colega y coconductora de Voces de la Frontera, la doctora Dolores Aragón, de la Universidad de Sonora. ¿Cómo estás, Dolores? ¿Qué tal, Hilda? Saludos a todos y todas que nos escuchan y pues un placer tener también a Guadalupe González en esta sesión. Bueno, antes de empezar con la ronda, con esta charla, que es una conversación, voy a dar una breve semblanza de la doctora Guadalupe González. Ella es doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Montreal. Es profesora del programa docente de Psicología y la maestría en Innovación Educativa de la Universidad de Sonora. Y actualmente ella pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1 y ha coordinado y participado en diversos proyectos de investigación, entre los que destaca perfil de ingreso y trayectoria de los estudiantes en la Universidad de Sonora, trayectorias estudiantiles universitarias, un modelo integral, y la construcción de la experiencia en los estudios universitarios, una aproximación desde la subjetividad de los actores. Actualmente ella está retirada temporalmente de sus labores docentes porque funge como subsecretaria de Políticas Educativas y Participación Social de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. Y es muy grato para nosotros tenerla aquí en este episodio porque realmente, bueno, se ha escrito muchísimo en la prensa y ha habido innumerables debates en redes sociales acerca de lo que es la nueva escuela mexicana. Pero creo que en realidad sabemos muy poco de lo que es la escuela, de lo que es la nueva escuela mexicana. Siempre, digamos, todo lo que hemos escuchado en redes tratan el tema siempre de manera controversial y de manera muy poco objetiva. Entonces es un placer tener hoy a la subsecretaria para que en realidad nos aclare y nos diga qué es la nueva escuela mexicana. Guadalupe, por favor, coméntanos. Bueno, la verdad es un gusto poder hablar de este tema con ustedes, sí, con Dolores, contigo, Hilda, porque efectivamente mucho se dice, se discute, estamos a favor, en contra, pero de repente no sabemos a qué nos estamos refiriendo. Mira, desde el artículo 3º constitucional y con la llegada de este gobierno, al país, sí, en 2018. El 2019 se lanza esta modificación al artículo 3º y desde el artículo 3º se ancla el modelo educativo el cual se va a impulsar, que es el nombre que se le da a este modelo educativo, Nueva Escuela Mexicana. Sí, al 2021 sale el modelo curricular que respalda esta propuesta, ¿sí? Y sale a nivel de educación básica. Estamos hablando, incluso se incorpora la inicial como se reconoce desde la Constitución ya como un peldaño importante a incorporar, ¿sí? Dentro de este esquema. Y se desarrolla todo el plan de estudios, insisto, el que se publica hasta el 2023. El 2021 se empieza a desarrollar de manera ya formal. Recordemos que se nos atraviesa la pandemia, entonces se vuelca todo sobre lo que es los modelos a distancia. Al 2022, formalmente se lanzan convocatorias para la participación de profesoras y profesores para incorporar algunos elementos en el modelo curricular. 2023, tenemos ya la publicación de todo el modelo curricular, inicial hasta secundarias, media superior, aun cuando ya hay ya está listo el modelo, sí, sobre el modelo curricular, el que se le llama ya
único, ¿sí? Empieza pero solamente en primero de preparatoria, ¿sí? No empieza en toda la preparatoria. Este año, el año pasado, perdón, 2023, inició en preparatoria. ¿Cuál es la característica de este gran modelo educativo? Pues que pone en el centro así del interés de la escuela a la comunidad, ¿sí? El niño, pero niño, niña, perteneciente a una comunidad, a una realidad que tiene que reconocer la escuela y tenemos que reconocer en los territorios, ¿sí? Como es el Estado y luego el país. Porque cada uno de los estados, cada una de nuestras realidades se compone, sí, o tiene componentes diversos. Por eso es que se pone tanto interés en la comunidad. ¿Por qué? Pues porque encontramos las escuelas en condiciones deplorables, en la mayoría, sí, la infraestructura escolar, robos continuos, por ejemplo, de esta infraestructura. Entonces, lo que se quiere es recuperar el bien público, ¿sí? La escuela como un bien público, a través de un modelo humanista, ¿sí? Y partiendo con una lógica de entrar al conocimiento diferente a como se venía trabajando. No modelo memorístico, sí promoción de procesos de aprendizaje, donde este aprendizaje se pueda llevar a cabo a través de 4 grandes campos formativos, como lo marca la nueva escuela mexicana, pero también a través de 7 ejes transversales, ¿sí? o 7 ejes articuladores que indican las principales problemáticas que está afrontando el país y que en muchos de estos, en este tiempo, aun cuando habían sido mencionados y reconocidos, no habían sido incorporados en el currículum. Caso específico de la igualdad de género, sí, que todos hemos escuchado que existen feminicidios, que existe mucha violencia hacia las mujeres, pero ¿cómo lo vamos a atender? Desde los planes de estudio. Todas sabemos que es muy importante poder modificar, poder cambiar, poderle dar una perspectiva diferente a lo que niñas, niños aprenden, adolescentes, jóvenes aprenden en las aulas y cómo se lleva a cabo ese proceso interactivo con sus compañeras, con sus colegas, para poder aprender, ¿sí? Y romper estereotipos y aprender modos diferentes de interactuar. Por ejemplo, ¿no? Igual con el medio ambiente, igual con una serie de ejes, con las comunidades indígenas, cómo poder, por ejemplo, apreciar las culturas, cómo poder apreciar las lenguas que han desarrollado en muchos de estos grupos indígenas, sí, y no discriminar, cómo incluir a las personas con discapacidad, pero realmente incluirlas, no nada más decir que somos inclusivos, pero que por favor a mí no me vayan a tocar niños de educación especial, porque pues no tengo las capacidades para atenderlos, ¿no? Entonces, todo este tipo de elementos son los que se replantean, se tiene que replantear en el salón de clases, se tiene que replantear la escuela, por eso se parte ahora de diagnósticos por escuela, ¿sí? Y en este nuevo modelo también se le da un rol muy importante al docente, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los docentes los que han enfrentado por años estas problemáticas, se mencionaban tangencialmente, pero no se profundizaban en términos de cuáles son los problemas que nos están afectando como escuela, estos problemas y cómo poder atenderlos bajo una perspectiva diferente, ¿no? Entonces, por ahí va este nuevo modelo, insisto, aun cuando fueron lineamientos en términos de las modificaciones del artículo tercero constitucional en un momento, con una fuerte base sobre el humanismo, sobre las condiciones estructurales de la escuela y las condiciones en términos del conocimiento. Esto es lo que se desarrolla durante los años 2022, 2023,
dando paso a lo que conocemos hoy como el modelo curricular, ahora sí, todos los niveles, incluso hasta educación superior, porque también esto afecta a la educación superior, ¿sí? Y luego, después de esto, ¿qué llegó? Que nos llegó el gran debate del 2023 con los libros de texto, porque este modelo curricular ya trae aparejado, ¿sí?, una visión diferente de abordar precisamente las problemáticas, el conocimiento, ¿sí? Y entonces se plantea un proceso metodológico de práctica específica en el aula, sí, que viene con los proyectos. ¿Cómo abordar las problemáticas? Pues a través de proyectos. Los libros de texto que nos ofrecen solamente nos ofrecen ejemplos de cómo desarrollar proyectos en 3 escenarios: el aula, la escuela y la comunidad, con el fin de incorporar a las familias. Eso es lo que en términos así generales pudiéramos aclarar, pudiéramos decir de lo que es la nueva escuela mexicana. Doctora, bueno, es un tema además muy interesante y muy importante, específicamente nosotras que somos profesoras y aunque estemos en el área de educación superior, vemos en nuestros estudiantes la afectación que tiene la formación inicial, vaya, ¿no? A lo largo del tiempo. Ha sido muy polémico, sobre todo en redes sociales, la cuestión, por ejemplo, de los libros de texto, y se han dicho muchas cosas en Internet sobre los libros de texto, muchas cosas. O sea, yo creo que si entramos a Internet, a TikTok, a las redes sociales, podemos encontrar una serie de digamos, como apreciaciones. Pero usted, que es una experta, digo, no solo tiene un cargo, sino también ha sido una experta en el área de innovación educativa, me gustaría que nos explicara un poco más cuál es la función del libro de texto en el aula, o sea, como para qué nos sirve el libro de texto en el aula, sobre todo en la educación más inicial, porque ya cuando estamos en universidad tenemos otro tipo de contacto con los libros, ¿no? Y otra cosa, a veces el modelo, digo, viendo lo poco que he visto o mucho sobre los libros de texto propuestos por la nueva escuela mexicana, me parece que son libros de texto más tendientes a los ejemplos, como a lo comunitario, al desarrollo de las competencias, lo que vendría siendo como competencias en la educación superior, desarrollar las habilidades del saber hacer, vaya, ¿no? O sea, como me gustaría que nos explicara un poco más la función del libro de texto. Sé que se hizo un estudio antes con docentes para poder generar estos libros de texto, que nos explicara un poco como la función, como para los escuchas que fueran padres de familia y que a lo mejor estén preocupados, o las personas interesadas, desmitificar un poco la función del libro de texto. Sí, mira, muy importante, porque en el marco precisamente de este nuevo modelo curricular y la flexibilidad que se le da a la comunidad docente, sí, es que el libro de texto es una guía, ¿sí? Se convierte en una guía, en ejemplos precisamente, en decirle a los profesores: no sabes cómo generar, ¿sí?, aprendizajes. Mira, aquí te van algunos ejemplos, ¿sí? El profesor está en la absoluta libertad de poder decir: no es el mejor ejemplo, no, nunca lo he manejado, me parece que pudiera ser de otra forma. Y ahí es donde él incorpora precisamente su creatividad, su experiencia, e incluso, me adelanto un poquito, ¿sí? Ahí es donde nosotros como subsecretaría le estamos aportando a las y los docentes para decirles: miren, aquí hay muchos otros ejemplos, ¿sí? El programa Mantente Real, el programa Oasis Escolares, el programa de innovación tecnológica, el programa de apreciación de las culturas. O sea, vamos impulsando por cada uno de los ejes nosotros varios programas, al menos uno, tenemos ya en algunos 2 o 3, ¿sí?, con libros también, donde vamos complementando y le vamos dando otros ejemplos.
Fíjate que un día me dijo muy al inicio de estos 2 años de mi periodo, me encontré con la secretaria de Educación Pública y me dijo algo que me causó mella respecto a los libros de texto. Mira, me dijo, el libro de texto es aquel que va a llegar hasta la comunidad más apartada y a veces el profesor es lo único que va a tener, ¿sí? Porque muchos gobiernos, ¿sí? Nunca se han preocupado por ofrecerle algo más, ¿sí? A estas comunidades. Entonces, es donde tenemos absoluta seguridad de que el profesor se va a enterar. En cambio, en las ciudades grandes, tú sabes, con acceso a Internet, pues podemos tener acceso a muchas otras experiencias, ¿no? Sobre todo también, ella me decía, con los profesores jóvenes que a veces se van incorporando y para ellos es muy importante el libro de texto. Entonces, esa es la función que cumple, guía, ejemplo, acompañamiento al profesor como al estudiante. Y ahora fíjate, a mí me encanta, hay libros para las familias, ¿sí? Porque tú sabes que hay muchas familias pues que podrán tener poco acceso a otros materiales, ¿no? Entonces se convierte el libro de texto como una guía también para ellos sobre cómo abordar temáticas. Nosotros nos han llamado, hemos dado, no sabes la cantidad de pláticas, conferencias a padres, incluso han venido pastores, han venido personas que están cercanas a algunas religiones, sí, y nos dicen, a ver, explíquenos, díganos qué tan cierto es. Y hemos visto con ellos los libros, vemos los ejemplos, vemos lo que a ellos les pudiera molestar, lo que les pudiera servir también. Entonces, esto se va convirtiendo en un proceso, y voy a utilizar la palabra, en un proceso democrático de acceso al conocimiento. Quisiéramos que todos tuvieran el Internet, pero tú sabes que el Internet no es, vaya, el acceso a él no cumple todo, pues, ¿no? ¿Por qué? Pues porque también tenemos que saber educar sobre qué páginas, sobre qué información es real, es verdadera, es científica, ¿sí? Entonces, el libro de texto es como se convierte, y sobre todo en estas comunidades que te estoy mencionando y que tenemos muchas en Sonora, porque a nosotros nos toca trabajar precisamente con comunidades indígenas, ¿sí? Entonces, el libro de texto es lo que ellos más aprecian, ¿sí? Es lo que para ellos es la puerta al conocimiento en muchas de las ocasiones, y en esta ocasión el libro de texto también aparece con culturas que a lo mejor, por ejemplo, las comunidades seris de aquí no sabía que existían al sur del país, ¿sí? Y entonces se incorporan y se dan a conocer otras realidades sin abordar en términos históricos, ¿sí? Como lo hacíamos antes, de manera memorística, histórica, por años, ¿sí? Pues cuando nacieron los mexicas por allá, y para los del norte, pues de repente resulta esa información, no se tienen que aprender en qué año mataron al fulanito. Entonces, en cambio, con saber que hay un grupo como ellos al sur del país que existe y tienen una lengua y defienden también su cultura y cómo están y que tienen cosas para comer, sí, que son muy sabrosas, o sea, todas esas realidades se va teniendo, se va poniendo al acceso de toda la población. Por eso es que yo creo que el libro de texto se vuelve fundamental, complementario, orientador, ¿sí? Y un instrumento de acceso al conocimiento. Pues en realidad me entusiasma mucho que estés tan entusiasmada con el libro de texto, porque con toda la experiencia que tienes en el área de innovación educativa, realmente la invitación que nos estás haciendo a cada uno de las personas que te escuchan es que tenemos realmente que conocer más a profundidad en qué consiste la nueva escuela mexicana. Y has hablado de muchos temas muy interesantes, o sea, del rescate a la cultura, de la importancia de que cada región identifique la riqueza que tenemos a nuestro alrededor y que no apreciamos porque
a veces la escuela no tenemos oportunidad de discutir esto de los grupos indígenas que hay en Sonora o los que hay en Baja California o todos estos elementos que son muy importantes en nuestra cultura y que a veces no valoramos. Creo que la escuela mexicana nos está dando esta oportunidad. Y hablabas de estos ejes articuladores, o sea, un elemento que me parece que es muy importante retomar de lo que decías, porque hablas, bueno, estamos ahorita trabajando en la perspectiva de género, pero pensando solamente en que es necesario que los niños y las niñas se vean como personas iguales y no siempre pensando que un grupo o un sexo en particular tiene más ventajas que las otras. ¿Cuáles son estos ejes articuladores de la nueva escuela Mira, mexicana y sí. cómo se aplican a este modelo Ujú. de la comunidad y la conexión con la comunidad? Sí, mira, es diferente, es difícil poner un orden, ¿no? A mí, la verdad, no sé si como mujer siempre pongo el de igualdad de género al inicio. Sí, me parece muy importante porque desde ahí, pues, se van construyendo las subjetividades de hombres y mujeres, sí, y personas que se identifican incluso con un género diferente. Entonces, bueno, me parece que siempre lo pongo como primer lugar, pero además porque en nuestro país, en México, siempre se convirtió esto en un tema tabú. Entonces, por un lado, llevar un conocimiento a las escuelas, a los profesores, ahorita es donde tenemos un impacto mayor de 3.066 escuelas de educación básica, ¿sí? Al menos hemos tocado 1,000, ¿sí? Con pláticas, con charlas para los profesores sobre qué significa esto, cómo incluso está articulado desde primer año con el conocimiento, así como ellos tienen que aprender el aparato digestivo, circulatorio, tienen que aprender también los nombres del aparato reproductor, ¿sí? De hombres y de mujeres, y para qué sirven, ¿sí? Y entonces ese conocimiento lo tenemos que ir elevando hasta lo que es, qué significa ser hombre y mujer, sí, en una sociedad como la que estamos, y qué significa tener roles de género, y qué significa los empleos para esto. O sea, se va elevando, ¿no?, el conocimiento a partir de los libros de texto, desde lo más elemental hasta lo más complicado, pasando. Muchos padres nos dicen, ay, qué bueno que nos digan cómo explicar los procesos de la menstruación, de la eyaculación, que no sabemos cómo explicar, nunca hemos sabido cómo explicar como padres, ¿no? Y cómo el libro les puede apoyar a eso, porque vienen ejemplos, los más debatidos fueron acerca de unas maquetas, ¿no?, que se proponen ahí, y que ya explicamos que eso no tiene que ser desarrollado de esa forma. Si hay otras formas de desarrollarlo y ellos lo proponen, adelante. Eso como primer punto. El segundo tiene que ver con la inclusión. Sí, la inclusión de que todos somos iguales, de que todos tenemos que ser respetados, ¿sí? Sin racismos, ¿sí?, sin discriminación, y también reconociendo que hay orígenes socioeconómicos diferentes, ¿sí? Y que en muchas ocasiones a los pobres los hemos menospreciado, los hemos discriminado, los vemos mal. Hay que hablarlo, hay que decirlo, hay que reconocerlo. El problema de la inmigración, ¿sí? A ver qué significa que las personas vengan de otros lugares, ¿no? Pero ¿cómo que nos vienen a quitar empleos? O sea, hay que desmitificar todo eso. ¿Cómo se hace? Hablándolo. Ese es el segundo aspecto. Bueno, y lo que es atención a la discapacidad, sin lugar a dudas, que es un proyecto que me está tocando ahorita. Sí, cómo hacer para que los niños se incluyan. ¿Qué significa tener USAER o CAMS? ¿Estamos incluyendo o estamos excluyendo con ese tipo de prácticas en la educación? ¿Cómo le vamos a hacer en media superior? ¿Sí? ¿Por qué estos chicos no van a tener un certificado? ¿Van a entrar a la educación superior? O sea, son temas que los tenemos que hablar, que no tenemos que tener miedo de decir, pues no sé cómo voy a hacer una currícula adaptada. Oye, no tenemos condiciones en la escuela, no hay un baño adaptado.
¿Cómo le voy a hacer? No tengo una rampa. O sea, todos estos temas están dentro de la inclusión. La interculturalidad crítica está orientada a las capacidades para valorar y reconocer diferentes formas de ser, de pensar y de vivir. En términos así muy generales podemos decir al reconocimiento y la aceptación, sí, para llevarlos a la inclusión a nuestras comunidades indígenas. Pero no solamente eso, también tenemos que reconocer que el conocimiento lo desarrollamos a partir de una fuerte aceptación de la ciencia, sí, con una visión de Europa, sí, y del reconocimiento de la historia de los poderosos, sí, que tenemos que voltear al sur, que tenemos que voltear a otras comunidades que también han desarrollado conocimiento y eso nos puede servir muchísimo. Simplemente al voltear al sur y encontrar América Latina, ¿sí? Los procesos históricos sobre los cuales nos hemos desarrollado, el problema de la inmigración, ¿por qué la tenemos aquí? Al ser un país que está en medio, digamos, de América del Norte, América del Sur, y la búsqueda de mejores empleos, oportunidades de empleo, ¿no? O sea, todos estos temas se abordan en la interculturalidad crítica y el pensamiento crítico. ¿Cómo desarrollar, sí, el pensamiento crítico en términos del rompimiento con lo que es la reproducción del conocimiento de manera memorística? ¿Sí? ¿Cómo enseñarle a los chicos a buscar información científica? ¿Cómo hacer para que ellos vayan teniendo sus posiciones, vayan tomando decisiones? ¿Para qué? Para la búsqueda del bienestar de su comunidad, de su sociedad, ¿sí? Entonces el pensamiento crítico no se da solamente en términos de algunos ejemplos o razonamientos con el uso de las matemáticas, que es importante, ¿sí? Sino también se da a partir del reconocimiento de otros, del otro como sujeto diferente, ¿sí? Y cómo tienen que permear las posturas científicas o aquellas posturas que han apoyado de mejor manera a la sociedad en general a resolver sus problemas. Y en este sentido yo me refiero mucho también al reconocimiento de lo que es la medicina tradicional, ¿sí? En algunos casos, cómo se pueden incorporar, ¿sí? Vida saludable, básico. ¿Cómo promovemos una vida saludable? ¿Cómo promovemos? ¿Por qué no queremos que los muchachos usen drogas? ¿Sí? Porque necesitamos enseñarles que la estimulación cerebral se da a través del deporte, se da a través de una vida gratificante en términos alimenticios, ¿sí? Que tienen que moverse, pero también tienen que comer bien y que no necesitan tener tanto dinero para comer bien, sino cuáles son las opciones que tenemos en nuestra región para poder construir platos saludables. Entonces, el componente de vida saludable está fuertemente relacionado con la nutrición, está fuertemente relacionado con el ejercicio, ¿sí? La actividad física, el deporte, pero también está muy relacionado a querer ejercer una vida sana, ¿sí? Entonces, el problema de las adicciones lo tenemos que ver desde ahí, porque el problema de las adicciones se da una vez que el cerebro te pide mayor estimulación, ¿sí? Entonces, esa estimulación la puedes tener por otras fuentes de placer, ¿sí? No solamente con el uso de algunos cosas que dañan, ¿no?, al organismo. Finalmente, algo que estamos trabajando y que nos gusta mucho este año, yo le quiero titular el año de las artes y las experiencias estéticas, porque es una fuente de placer también, ¿sí? La cultura, no solamente en términos de las expresiones que tenemos de baile, de canto o de la alta cultura,
¿sí? Hay muchas expresiones juveniles también, hay muchas expresiones artísticas que tenemos que reconocer, pero que tenemos que impulsar en las aulas. No podemos seguir haciendo solo manualidades. Tenemos que conocer, los niños tenemos que abrir otra fuente, yo digo, de placer al conocimiento, que son las artes, ¿sí? En la secundaria es básico, tiene que haber música, tiene que haber canto, tiene que haber teatro, tiene que haber, pero como parte del currículum, no como, pues, quien lo pueda pagar, que tenga acceso a ello, ¿sí? O vamos a impulsarlo nada más como talleres extras. Tiene que estar en el currículum. Los profesores lo tienen que conocer, pero muy importante, ojo, tenemos que tener especialistas. Imagínate la cantidad de licenciados en artes que tenemos que se incorporen a las aulas. O sea, para mí esto es maravilloso y este año viene. Sí, viene asociado ya a horas, como se incorporó hace muchos años el deporte o la educación física, sí, ahora se va a incorporar también las artes y tenemos que cuidar muchísimo esto para que sean profesionales, que no sea nada más alguien que le guste, ¿sí? O típico, pues que también es muy valioso, ¿no? El profesor de química que sabe tocar la guitarra. Sí, pero también tiene que saber la estructura del conocimiento sobre cómo se difunde y cómo se puede construir en el currículum. Y finalmente, la lectura y la escritura. ¿Sí? Ese es el último de los ejes. El año pasado aquí en Sonora se ha trabajado mucho sobre la difusión de nidos de lectura, por ejemplo, sí, o algunas experiencias muy exitosas para el ámbito de la lectura. Pero luego nos damos cuenta que uno de los problemas fundamentales es que no leen, sí, los jóvenes, los adolescentes, los niños y las niñas, pues porque hay un rezago respecto a el proceso de lectoescritura. Y luego encontramos que en secundaria hay chicos que no saben leer y escribir, ¿sí? Entonces, estamos impulsando ahorita dentro de este eje un programa que se llama Aprendizajes Fundamentales para poder detectar en los primeros años, la primaria baja, que se le conoce primero, segundo y tercero, cuáles son las deficiencias que hay para impulsar. El programa ya está la capacitación de profesores. Este enero ya se está trabajando sobre este programa para impulsar, recuperar, restablecer, ¿sí?, el proceso de lectura y escritura en los primeros años, en las primeras fases del desarrollo. Y también, no sé si ustedes se dieron cuenta, la semana pasada también se anunció ya un programa de recuperación de lectura, escritura y matemáticas para secundaria, ¿sí?, que es también muy importante. Entonces, estos son los ejes transversales sobre los cuales mi subsecretaría le toca, o la subsecretaría que estoy encabezando, sí, le toca trabajar. Sobre eso estamos desarrollando programas, y los 4 campos que están dentro, sí, del currículum, esos campos le tocan a las y los profesores directamente. Ellos son sobre los cuales ellos programan siempre su planeación en términos de los proyectos, sí, pero también tienen que jalar desde el campo formativo, ellos tienen que jalar un eje o 2 o 3, porque muchos de estos ejes vemos que son transversales, ¿sí?, dentro de los campos de conocimiento. Wow, pues se nota bastante, doctora Guadalupe González, la experiencia con la que habla y el dominio de un tema que es medular para toda la sociedad mexicana. Y algo muy interesante es crear ese modelo propio. Mencionaba usted esta parte de la apropiación, digamos, androcéntrica, la apropiación, por ejemplo, anglosajona, eurocentrista del conocimiento, que personalmente, bueno, yo también soy docente y hago investigación en otras temáticas, y es muy fuerte el dominio que tiene sobre nosotros, sobre nuestro pensamiento. Y también es importante enviarle un mensaje a los estudiantes de todos los niveles de que lo que se hace en México es importante
y es relevante, ¿no? Lo que sucede en nuestras comunidades, lo que sucede en nuestras aulas, lo que sucede en nuestros espacios, en nuestros entornos, porque de pronto podemos tender a idealizar otro tipo de modelos que educativos, me refiero, que están completamente ajenos de nuestra realidad. Y eso es muy abrumador para el estudiante. Creo que lo podemos notar, ¿no? O sea, tenemos que hacerlo sentir a estudiantes y docentes que es una tarea muy difícil, parte integral, medular, y apropiarnos, ¿no? Entonces, creo que el proyecto de la nueva escuela mexicana es ambicioso, pero hay que tener también esta visión utópica de mejora, de querer crecer, porque si no lo hacemos desde las instituciones educativas, entonces, ¿cuándo? ¿No? Si no soñamos con mejores aulas, con mejores lugares, con mejores entornos, ¿no? Como lo que mencionaba usted, que me encantó, que los padres de familia también se incluyan en el proceso, ¿no? Que puedan abrir un libro de texto, que puedan ver ejemplos, ¿no? Y esto tiene que ver híjole, con socializar el conocimiento a muchos niveles, no dejarlo en esta etapa de memorización que veníamos cargando históricamente o de idealización hacia otras culturas en menosprecio de la nuestra. Y también entender la heterogeneidad de nuestros estudiantes en todos los niveles y darles ese reconocimiento, ¿no? Entonces, pues ese sería mi comentario final. Doctora Guadalupe, le agradezco mucho. Doctora Isla, si quisiera comentar algo más. Sí, bueno, pues estamos muy contentas de haberte tenido con nosotros, subsecretaria, y realmente ha sido muy aleccionador escucharte en términos de lo que propone la nueva escuela mexicana. Yo me siento muy entusiasmada de todo lo que nos acabas de decir, porque se están tocando temas que son relevantes de manera fundamental para la educación a todos los niveles. Y además, creo que esta propuesta de la nueva escuela mexicana busca resolver problemas, ¿no? No solamente dejar, digamos, el tema de la educación como un elemento abstracto en el cual no hay una conexión con la realidad, sino es tratar en el salón de clases la cotidianidad de los niños, de lo que ellos viven, esta diversidad de la cual hablaba ahorita la doctora Aragón, que enfrentan los profesores en el salón de clase y que no tienen tiempo a veces de abordarlo, porque estas ideas de avanzar en proporcionar información sin estar conectada con su vida, digamos, la nueva escuela mexicana está ofreciendo, creo, esa oportunidad de reflexionar con la realidad y con las necesidades de los estudiantes y ayudarlos a resolver sus problemas. Pues yo creo que, no sé si quieras hacer una breve, Guadalupe, para cerrar, antes de cerrar. Sí, me gustaría nada más cerrar con algo que ahorita Dolores comentó, ¿no? Que otra de las ventajas que nos ofrece, sí, nueva forma de abordar el conocimiento tiene que ver con el escenario nacional, el currículum sintético que se le conoce, es como sí o sí todos los estudiantes tienen que saber esto, ¿sí? Y el currículum analítico, que es el que los profesores tienen que desarrollar todos los días en su escuela, ¿sí? En su aula con sus estudiantes. Entonces, a nivel estatal, eso nos permite precisamente desarrollar programas complementarios como los que te decía, ¿sí? Y eso es muy valioso, ¿sí? Porque también, y hay una convocatoria abierta en este momento en la página de la SEC, ¿sí? Donde queremos recuperar experiencias que las y los profesores nos acerquen, sí, nos digan, yo he desarrollado estas cosas en mi salón de clases, en mi escuela, ¿sí? Y quiero que se dé a conocer. Eso es muy valioso porque independientemente del trabajo que nosotros hacemos, que queremos impulsar, que estamos trabajando, la voz de ellos, las experiencias de ellos, sí, es muy, muy valiosa conocerla. Entonces, bueno, finalmente con eso yo cerraría en este momento
y pues ya saben, aquí a la orden, cuando quieran y podemos abordar o seguir abordando esto, porque tenemos que hacer un corte en este primer año, sí, y nosotros estamos ya con instrumentos para empezar a evaluar también y poder saber, conocer el impacto de todo el trabajo que se está haciendo, tanto a nivel federal, a nivel nacional, como llega a las escuelas, pero también el impacto de lo que nosotros estamos desarrollando. Y ese pues es una tarea pendiente, pero ni tan pendiente. Tenemos que trabajarlo ya, recuperar en este primer semestre del año o para cerrar el año escolar. Muy bien, bueno, pues le agradecemos nuevamente a la doctora María Guadalupe González Lizárraga su participación en Voces de la Frontera y los esperamos en la siguiente sesión de Voces de la Frontera. Hasta luego.